Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal esa Semana Santa? Bien, bueno, estamos 14 personas. ¿Qué opinan? ¿Esperamos un momento más? Comenzamos. Buenas noches. Yo creería, esperemos por ahí unos 5 minutitos. Listo, bueno, muchas gracias. En el chat está la asistencia, ya se los vuelvo a colocar para que vayamos firmando mientras tanto. 6:38 comenzamos. Yo me imagino que esta sábado le va a hacer almuerzo a Luis. Buenas noches, muchachos. Hola, buenas noches. Estamos esperando unos 3 minuticos más para iniciar. Buenas noches, ¿no se escucha? Buenas noches, John César. Estamos esperando un momento que las personas se conecten porque apenas estábamos 14 a las 6:30. 2 minuticos.
Bueno, entonces vamos a iniciar. Buenas noches para las personas que entraron ahora en estos minuticos adicionales. Vamos a ingresar un momento acá a plataforma. Me confirman si están viendo la plataforma Sajuna. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ok, Sí, gracias. señora. Ya comenzamos con esta sesión de hoy, la fase de ejecución. Entonces ustedes pueden ver el cronograma de la fase de ejecución y vamos a comenzar con el RAP 12, examen de términos de negociación internacional e infografía. Comienza hoy y finaliza la otra semana, el 12 de abril. Posteriormente vamos a tener a una instructora que hoy inició en el grupo de WhatsApp, la instructora Andrea Josefina González. Ella nos va a acompañar con ética y cultura de paz. Entonces vamos a tener a ella este miércoles al 15 de abril. Posteriormente ya, pues ustedes ya conocen la instructora de inglés, Judy. Judy va a acompañarnos del 13 de abril al 19 de abril. Ingresa nuevamente la instructora Andrea Josefina con ética, con el RAT 32 del 15 de abril al 22 de abril. Posteriormente vamos a tener la instructora Cielo. Ella nos va a hablar de la matriz de costos de la distribución física internacional. El tema que hoy iniciamos de términos sin conocer son fundamentales para la matriz de costeo. Entonces les pido por favor que presten atención, digamos, a la temática y a la teoría para aplicar a la matriz de costos de la distribución física para hacer un costeo de una importación o una exportación. Posteriormente vendría la instructora Judy de inglés con el RAC 45 del 22 de abril al 29 de abril y entraría la instructora ya para inicios de finales de abril, comienzos de mayo, estaríamos hablando de la seguridad en salud en el trabajo con una instructora, pues ella nos la asignan casi al final del mes, entonces les estaría informando a ustedes. Con ella estaríamos haciendo un barrido de la importancia de la seguridad en salud en el trabajo, más que ustedes van a manipular mercancías peligrosas, las posturas que tenemos que tener en el trabajo, pausas activas y demás. Entonces vamos a trabajar este tema con ustedes. Posteriormente viene la siguiente semana del 4 de mayo al 10 con ella misma y finalizaríamos de esta manera la fase de ejecución. Entonces, tengan en cuenta que nosotros estamos finalizando ya el programa como tal en julio, ¿sí? Y ya la fase de ejecución se finaliza el 10 de mayo y la fase de evaluación se finaliza para el 5 de julio aproximadamente. Entonces, venimos casi que corriendo con los tiempos para dar finalización a tiempo. Bueno, yo esta semana inicié porque tengo una intervención médica, creo que la otra semana, entonces, si no les respondo en algún momento es porque estoy en un tema de incapacidad y les pido por favor me vayan a tener un poquito de espera, pero pues igual se le va a estar pendiente con la instructora Cielo y las otras instructoras van a estar pendientes de todo el proceso. Bueno, vamos a ingresar entonces a fase de ejecución. Iniciamos hoy con el RAP. Ustedes acá encuentran como siempre material de apoyo, material de formación. Aquí hay un material buenísimo de matriz de costos. Habla sobre cuáles son los costos a tener en cuenta en la DFI. ¿Sí? Ay, perdón, que es que alguien está entrando. No. Entonces, para que por favor lo revisen, hay material muy interesante acá. Van a encontrar la guía de aprendizaje número 3 y con el RAP que vamos a iniciar hoy es el RAP 12. Entonces, van a encontrar dos evidencias que son muy sencillas, las vamos a trabajar y vamos a ingresar a la primera, que es un examen de términos de negociación internacional. Van a ingresar acá este enlace, es un enlace de EducaPlay de recursos educativos. La evaluación es alternativa, es decir, va soltando preguntas al azar y la idea es que ustedes contesten, bueno, ahorita les explico el tema, contesten conforme a las preguntas que ya están allí, respondan y saquen más de 700 puntos, porque da hasta 100. Entonces, para comenzar, solamente es decirle clic acá en comenzar y lo presentan. Creo que son 12 preguntitas, no es más.
Posteriormente, entonces, estaría este test. Vamos a volver. Y la otra evidencia, ¿qué van a hacer? Van a tomarle una foto al resultado, a lo que saquen del resultado y lo van a subir. Esto es individual. Bueno, esta es individual. Entonces presentan el examen, toman el pantallazo de resultado y enviar en PDF. ¿Listo? Vamos a ingresar a la otra. El RAP 12 pide una infografía. Obviamente es diferente hacer una presentación en PowerPoint. Una infografía lo que busca siempre es nosotros estar realizando una introspección del tema. No es presentar todo lo que dicen, sino lo que ustedes entienden del término in conterst, básicamente. Entonces van a hacer una infografía bien bonita, le van a poner ustedes imágenes alusivas al tema que están tratando y la van a presentar. Obviamente, la idea es que los términos in conterst pues tengan sus características, tengan información valiosa, se manejan términos en inglés y en español, entonces en lo posible dar qué significa cada sigla en inglés y cada sigla en español y posteriormente una pequeña explicación de cómo se aplica o qué medios de transporte se está utilizando. Entonces esta infografía la van a subir aquí de manera individual. También van a encontrar en esta que dice infografía, van a encontrar el material que yo ya les voy a presentar. Entonces, acá está lo de la evidencia de los términos sin conterst en documento Word, los términos sin conterst en una presentación, un PowerPoint, y los términos sin conterst en un archivo PDF que ya se los voy a mostrar. Entonces, aquí está el material, digamos, de apoyo. En este PowerPoint, en este documento Word, yo lo que les estoy es colocando es un video. Este lo hice yo allá hace ratico, mira, hace 5 años, sobre los términos sin conterst. Ustedes, pues, si tienen tiempo de verlo, está muy, muy completo, ¿sí? Sobre la aplicación, la utilización de los términos y de los costeos para poderlos tener en cuenta. Entonces, van a tenerlo allí. Entonces, para las personas que acaban de llegar, acá en el chat colocamos nuevamente la asistencia de hoy. Por favor, la llenen. Bueno, voy a cerrar cámara. Y nos vamos. ¿Cuántas personas? 26. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, señora. Señora. Muchas gracias. Listo. Entonces, como el tema es términos sin conterst, pues vamos a comenzar hablando que los términos sin conterst cada 10 años son actualizados por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, pues es la que actualiza esta información cada 10 años. Y ha quitado, los últimos 20 años, ha quitado algunos términos sin conterst que no se han utilizado porque son obsoletos. De pronto las personas que ya han estado involucradas en comercio internacional recuerdan por allá uno que se llamaba DDU, ¿sí? El DAP, el DAF con F, ¿sí? De Libre a Frontier, y eran términos que no se utilizaban porque las personas pues ya se acostumbran a utilizar el típico FOB, ¿sí? El Free on Board o el TIF, dependiendo de la negociación, pero entonces no se acostumbran a manejar los términos, más que todo el DAF, que era de Libre a Frontier, eran un término en conterst utilizado en frontera. ¿Cómo está la operación aquí en Colombia o en otros países de operaciones entre fronteras? Muy posiblemente no las utilizaban y decían, entregamos directamente en una terminal y ya, o en un puerto o en un aeropuerto y punto. Casi que las fronteras terrestres pues se utilizaban más, no estaban siendo utilizados como debe ser la señora, como debe ser. Listo. Entonces, van a encontrar ustedes los términos SIF, 11 términos sin conterst,
Entonces encontramos 7 términos Incoterms polivalentes, que los llamamos también multimodales, que se utilizan en cualquier modo de transporte, sea terrestre, aéreo y marítimo, ¿sí? Y los Incoterms marítimos únicamente son utilizados en un modo de transporte marítimo. Entonces, los primeros que son multimodales o polivalentes van a encontrar ustedes el Ex-Works, el Free Carrier, el Carrier Pay To, el Carrier and Insurance Pay To, el Delivery at Place, el Delivery at Place Unloaded y el Delivery Duty Paid, ¿sí? Estos 7 términos Incoterms, digamos que se han utilizado ya en forma multimodal cuando estamos combinando todos los modos de transporte para hacer llegar la mercancía al término, al destino final. Y los Incoterms marítimos únicamente se utilizan en frontera, en este caso en un puerto, ¿sí? El FAST se llama Free and Loan Side Ship, el Free on Board, que se entrega, ya ahorita los explicamos, se entrega en el mar, el CFR Cost and Freight y el CIF sería el Cost, Insurance and Freight. ¿Sí? Entonces, esos 11 términos Incoterms pues determinan muchas responsabilidades de parte del vendedor y obviamente también una responsabilidad también para el importador y determinan los costos, nos ayudan a determinar los costos de entrega de una mercancía. Entonces, lo que yo les había hablado acá, que los términos Incoterms son establecidos o elaborados por la Cámara de Comercio Internacional y pues cada 10 años lleva a cabo una revisión. La última versión es 2020. Es decir, que en el 2030 vamos a tener una actualización o quizás si no existe algún cambio, de pronto alguna actualización en la forma de aplicar algún término. Ya ahorita más adelante les muestro cómo no se cambia el término, pero sí de pronto cambian algunas cláusulas, porque esto es para contratos. Entonces cambian algunas cláusulas de utilización del término a favor del comprador o a favor del vendedor. ¿Qué son? Esto es un conjunto de letras. Obviamente siempre están acompañados por 3 letras y pues obviamente generan un contrato de compraventa. Por eso es que hoy yo comencé a evaluarles los documentos de transporte, por ahí les he hecho algunas observaciones, porque es importante que la factura comercial tenga un único, uno solo término Incoterms. Por favor, silenciamos los micrófonos. ¿Me escuchan? Porque a veces me silencian a mí. Entonces, es importante tener en cuenta que estos términos Incoterms, pues obviamente se utilizan a nivel internacional, no son de no responder, es que como yo soy otro país, yo no hago parte, no, sí, se deben cumplir. Y pues siempre la factura comercial, que es, digamos, la base de un acto comercial, debe ir acompañado en esa factura establecido con una moneda de negociación y una forma de pago. Los términos Incoterms tienen 4 grupos, el grupo de las E, el grupo de las F, el C y D. Entonces, aquí rápidamente en esta imagen dice que la E se da la transmisión del riesgo de la entrega de la mercancía, siempre se da en el país de origen. Entonces, si yo estoy hablando de una exportación, voy a hablar que el export lo voy a manejar en Colombia, porque estoy acá en Colombia, ¿cierto? En país de origen, y ahí es donde se va a presentar el export. Y el transporte principal estaría a cargo del importador. ¿Por qué? O sea, del cliente en el extranjero, porque esta es una responsabilidad solamente del vendedor aquí en Colombia, en mi fábrica. ¿Incluye el seguro? Dice ahí, no, recomendable el importador. El importador es quien responde por toda la operación desde la fábrica del exportador que está acá en Colombia hasta llegar a destino. El grupo de las F, que es FCA, FAS, FOB y FCR, este también se da acá en el país, pero se mueve
digamos, en el camino, en el puerto, sobre el buque y en el buque, ¿sí? Pero en Colombia. Entonces yo voy a hablar de un FOB. Yo ya no voy a hablar de que estamos en Bogotá, porque en Bogotá no hay mar, ¿sí? Porque la F es un término marítimo. Entonces voy a hablar que es FOB Cartagena. Siempre voy a colocar entre paréntesis la ciudad o el lugar donde yo estoy entregando la mercancía. Si yo digo FCA, que es un término, FCR, que es un término que estoy al costado, FCA, al costado del buque, voy a decir, por ejemplo, FCA, FCR Cartagena, ¿sí? Para poder decir que es en Colombia. Yo no puedo decir que estoy exportando CFR, FCR en China, porque pues si estoy exportando el país de origen es Colombia, más no China. China sería el país de destino. Entonces, nos toca acostumbrarnos a revisar dónde da el riesgo, en qué parte se está dando la entrega de la mercancía. El C es un término en contexto que transfiere la mercancía entre el país de origen y el país exportador. Es decir, que voy a hacer la entrega de la mercancía, muy posiblemente del riesgo de la carga, que le va a pasar algo, en alta mar, ¿sí? O en vuelo aéreo, porque está en medio de los dos países. Y la D, estaríamos hablando de la transmisión de riesgo exclusivamente en el país destino de la mercancía donde va a llegar. Entonces, si yo voy a hacer una exportación y voy a utilizar un DPU, yo utilizo DPU/Shanghai, por ejemplo. Voy a decir Shanghai, China, y este es un país destino, nombro la ciudad y nombro el país para determinar hasta dónde transmito el riesgo de ese término en contexto. Entonces, acá en conclusión, los términos en contexto me ayudan a hablar de las obligaciones que tengo como importador y exportador y también de la transmisión del riesgo que me debo asumir por si le pasa algo a la mercancía. ¿Qué hacen los términos sin contexto? Pues facilitan la operatividad de las transacciones de comercio internacional y establecen un conjunto de términos y reglas que determinan los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Entonces, como ya les había dicho, la Cámara de Comercio Internacional establece esos términos y son reglas que ante la OMC estaríamos obligados a cumplir porque esto en derecho internacional se cumple. ¿Sí? Y los términos sin contexto son importantes por ello. Entonces, ya para la parte de comercio exterior, entonces las empresas determinan y analizan qué término en contexto van a utilizar y van a costear toda una DFI, que es la distribución física internacional, y revisar qué aspectos pueden estar incluyéndose operativamente que pueden estar afectando el profit o la ganancia de esa operación. Entonces, yo debo ser muy claro en que tengo que incluir todos los costos reales de una operación en exportación y no asumir que otra persona lo va a pagar, porque pues si yo estoy exportando y digo que entrego la mercancía en FOB en Cartagena, debo hacerla llegar hasta FOB Cartagena en el puerto de Cartagena, dentro del puerto, encima de pasando la borda del buque. Entonces, para que llegue a pasar eso, yo tengo que hacer una serie de actividades, entre ellas el transporte, por ejemplo, desde Bogotá hasta Cartagena o de Bogotá a Buenaventura, si tengo que salir por Buenaventura, para hacer llegar la mercancía allá, porque y tengo que hacerlo cumplir en los tiempos que la naviera me esté diciendo. Si sale la mercancía un viernes, este viernes ya la mercancía tiene que estar en el puerto. Entonces la operación tuvo que haberse rendido desde la semana pasada para que la operación en puerto se surta en 4 días y la mercancía pueda zarpar en un buque el viernes, por ejemplo, este viernes que estamos a 10. Yo no puedo dejar todo para lo último. ¿Por qué? Porque es que tengo que prever un transporte. Si voy para Cartagena de 2 días, ¿sí?
qué tal que pase algo, si voy para Buenaventura de Bogotá o Buenaventura, la línea, entonces en la línea un deslizamiento, algún choque, y se hace terrible, yo tengo que cumplir con que la mercancía llegue y se vaya en el buque que el cliente ya me informó, ¿sí? Para que se vaya. Entonces, por eso también el cumplimiento de los tiempos, chicos, es tan importante. Cuando a uno le dicen una fecha de entrega, que las navieras le dicen a uno, tienen tu cut-off, el cut-off físico es la entrega del contenedor ya lleno a la naviera, es decir, ya hice toda la operación en el puerto y entregó el cut-off, o sea, el contenedor ya libre de operaciones a la naviera, digamos, el jueves. Pero es que la naviera llega, el buque llega hasta el viernes, sí, pero el jueves yo tengo que tener, la naviera tiene que tener ya la mercancía a disposición de ellos para saber el peso bruto, el volumen, para poder planear la mercancía dentro del buque y que no tenga inconveniente, ¿sí? Entonces, esos cut-off hay que cumplirlos. Y dicen a las 10 de la mañana, y si ya son las 10, 11 de la mañana y no ha llegado el contenedor, ese contenedor se queda. Y más que ya le dicen a uno, tienes que entregar la mercancía libre de operación aduanera y de inspección antinarcóticos. Entonces, por eso hay que correrle a los tiempos y cumplimientos. Si no alcanzas con una naviera que salga el viernes, hoy siendo lunes, si ya el buque no está, el contenedor no está en el puerto, ya esa mercancía se queda, por ejemplo. Entonces, aquí hay una pequeña imagen que me encanta ponerla. Es de los 11 términos sin contar, donde se determina en color azulito, estamos determinando, digamos, la responsabilidad tanto de, perdón, los costos del vendedor, lo que asume el vendedor en azul, y en rojo el riesgo se transfiere hasta qué parte. Si yo voy a decir que voy a mirar un X-Word. El vendedor, el costeo de él es solamente en fábrica y el riesgo solamente es allí, ¿sí? Como vendedor. Pero si yo veo el último término en contar, el DDP, Delivery Duty Pay, el riesgo, los costos, él debe incluir desde la fábrica hasta el destino donde el cliente me determinó. Y el riesgo es completico, ¿sí? Por parte del vendedor. Miren la diferencia entre el export y el DDP. Totalmente, la primera es responsabilidad del importador, mover la carga desde el origen hasta el destino. En cambio, en el último, la responsabilidad es del vendedor, que transfiere toda la responsabilidad hasta el final, hasta entregarle al comprador, y el comprador lo único que hace es transferir las divisas para el pago de esa exportación. Entonces, si yo costeo una operación, teniendo en cuenta que me dicen, mira, vamos a hacer una negociación en términos FOB en tal puerto, pues yo tengo que costear mi matriz. La matriz es todos los gastos hasta ese punto. El FOB me estaría dando hasta el puerto en origen, ¿sí? Y me está diciendo, hasta ahí usted tiene que responder, costear, y el riesgo sería hasta este punto. De ahí en adelante sería el cliente a importar. Y pues ustedes determinan si es viable la operación. Entre más lejos lleguen con la carga, ustedes tienen que mirar más la logística y revisar si los costos les convienen. Si ya transfieren la responsabilidad, digamos, como un Delivery at Place, el DAP, que llegan hasta el destino, ustedes tienen que tener un contacto en destino que les ayude a recibir la mercancía allá y a hacer las operaciones aduaneras para poderle entregar la mercancía a destino a ese cliente, ¿sí? Y eso genera más riesgo, responsabilidades para entregar la mercancía y también costos. Pero asimismo, como los costos se incrementan, la ganancia también, ¿sí? Entonces, muchos clientes dicen, no, yo prefiero un FOB, un CIF, que es un término medio, pero si yo pudiese, le pondría un DDP para poder costear y ganar más dinero. Aquí también hablan sobre los términos sin contar, bien sean los multimodales o polivalentes y los marítimos y fluviales únicamente. Bueno,
aquí hay una tabla bien interesante que es la responsabilidad. ¿Quién es el responsable en cada término de cada rubro? Entonces, embalaje y verificación. ¿Quién es el responsable? El vendedor. En FCA, el vendedor es el responsable. En CPT, el vendedor. En CIF, el vendedor. En DAP. Casi que todos son el vendedor. Embalaje. Para la carga de transporte interior, o sea, llevar la mercancía, por ejemplo, desde Bogotá a Cartagena, ¿quién es el responsable? Entonces, en SBORD, el comprador es el responsable del transporte desde la fábrica al puerto. En FCA puede ser el vendedor o el comprador. Mire que allá hay unas variaciones. Pero revisemos. Yo les dije a ustedes que la Cámara de Comercio Internacional hacía algunas modificaciones solamente a un término, más no lo cambiaba. Los términos Incoterms que tienen seguro internacional, que incluyen el seguro, tienen algunas variaciones de cláusulas de cumplimiento y responsabilización de esa mercancía o del amparo de esa carga. Entonces, el seguro del transporte, en los primeros, el comprador, desde el SWOR hasta el CPT, es el comprador quien es responsable. En el SIP, el vendedor es responsable del seguro. Pero en DAP, DPU y DDP, el vendedor es responsable de ese seguro internacional. En el FASFOP, CFR, el comprador, y en el CIF, pues obviamente el vendedor, porque el CIF ya incluye un seguro internacional. Y así sucesivamente podemos estar revisando qué costos yo debo incluir si yo soy comprador o el vendedor. ¿Qué regulan los términos Incoterms? ¿En qué momento y lugar se produce la entrega de la mercancía y qué riesgos sobre la mercancía del vendedor le pasa al comprador? ¿Quién asume los riesgos de esta compraventa y hasta dónde va esa responsabilidad? ¿En qué medio de transporte va a viajar las mercancías? Si hay obligación de asegurar o no la operación y quién será el responsable de asegurarla y quién va a ser el beneficiario de ese seguro. ¿Quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro y qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, aquí también ustedes pueden ver otro resumen de lo que significa el SWORD, que traduce en fábrica, el FAB, libre transportista, el FAS, libre justo a la nave, el FOB, libre a bordo, el CFR, costo y cargo, el CIF, costo seguro y flete, CPT, costo pagado a, TIP, transporte y seguro pagado a, DPU, entrega en lugar, DAP, entrega en el lugar, pero en lugar destino, DDP significa impuesto entregado pagado, ¿sí? Entregar la mercancía con impuestos pagados, pero en destino. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta de los costos y gastos a tener en cuenta en general de los términos Incoterms y que relacionan todos los medios de transporte que vamos a ver? Entonces, vamos a tener en cuenta siempre la parte logística, todo lo que es movilización de la carga, bien sea en la bodega, de almacenamiento, un control de esa mercancía, si hay que irla a recoger, algún movimiento de empaque, reempaque, etiquetados adicionales, transportes, ¿cierto? Eso, si hay costeos previos, si hay maquila, si yo tengo que para alistar mi mercancía, tengo que reempacar, pues obviamente esos son costos a tener en cuenta. Ya en la parte en el puerto o en el almacenamiento, pues obviamente la movilización de la carga en el puerto, aquí lo que se ve en la grúa pórtico, cogiendo el contenedor, descargándolo del transporte principal con el que llegó del transporte de carga al puerto, se descarga la mercancía, etiquetados, inspecciones de carga por parte de la DIAN, de la Policía Antinarcóticos, del INVIMA, del ICA, que quieran revisar la carga. Ustedes simplemente ingresan esos costos adicionales. En el DAP, Delivery Per Terminal, el seguro es por parte ya del vendedor, ¿sí? Ya ahorita lo explicamos.
Bueno, por acá hay un micrófono. Hablando. También los otros costos que tenemos que tener en cuenta para la matriz son los costos en los puertos. Ya están los operadores portuarios que me van a ofrecer el servicio de apertura de mercancías, inspecciones, repesajes, etiquetados y demás. Y pues ya lo habíamos avisado que la DIAN va a revisar la mercancía, que las entidades de control, todas las entidades de control ingresan y van y revisan. Ya en el mar, de pronto algún ISPS son recargos adicionales de seguridad que se tengan que incluir en ese costeo, ¿cierto? El seguro internacional para amparar la mercancía, bien sea en origen o en destino, según el término de negociación, según el tipo de la mercancía también. Hay mucha gente que dice que no, que prefiere no asegurarla, pero pues cuando pasan las cosas, pasan. Entonces vamos a comenzar a hablar los S-word. Entonces el término S-word, como ya lo habíamos explicado, es un término en fábrica. Únicamente el vendedor pone a disposición las mercancías que el comprador ya le solicitó en las fechas que él pidió y en las características que las solicitó. Entonces, el vendedor es responsable de tener la disposición de la carga, bien sea cantidades, colores, modelos y demás. Muchas veces tenemos que llegar al punto de decirle, usted me va a empacar la mercancía, a empacarla y embalarla. Hay que preguntar porque si vamos a China, si ya vamos a hacer una importación, los chinos te dicen, ahí está la mercancía, usted me pidió camisetas blancas, cuello en V, cuello redondo, y ya, llévesela. Pero usted dice, uy, pero ¿cómo así? No hay un empaque, unas cajas, nada. Usted no me dijo nada y ese costo que yo le cobré no incluye empaque ni embalaje. Entonces, siempre tenemos que determinar si esos costos están incluidos dentro de la factura o de la negociación y hablar muy clarito. Uno a veces como que, ay, no, imposible que no me vayan a dar, como cuando uno va a una tienda y no le dan a uno bolsa. Ya no, llévese la carga. En este caso, cuando son muchas unidades, yo lo que hago es contratar ya con ellos adicional o son estivas. Las estivas también tienen un costo bien interesante, entonces tengo que revisar. Había un profesional que me decía, no, es que hasta el uso del montacargas no está incluido. Yo le dije, pero es que ellos deben responder porque la mercancía esté a disposición para que yo como comprador me la lleve. ¿Y cómo la puedo llevar si está por ahí almacenada? Me decía, no, es que ellos tienen que alquilar el montacargas para sacarla. Le dije, no, a mí me la entregan ahí en la fábrica, en la puerta, y yo me la llevo. Pero el montacargas sí va incluido dentro de la logística del vendedor, ¿cierto? Porque necesita sacar la mercancía para que el comprador se la lleve. Entonces, son puntos interesantes a revisar, ¿sí? Entonces, la norma dice, el vendedor pone la mercancía a disposición para que el comprador se la lleve, pero ustedes tienen que revisar cómo se la van a llevar, el tema de empaques y embalajes, y pues qué documento le va a pedir, por lo menos la factura comercial en la lista de empaque, cómo va organizada esa mercancía, en qué cajas va, en qué cajas va apilada la mercancía para yo en destino no tener inconvenientes. Me pasaba que me llegaban tenis y decían referencias zapatillas de calzado del 35 al 36 y en qué cajas y qué colores. Y le tocaba a uno comenzar a abrir cajas y cajas para encontrar las referencias porque el inspector quería ver las zapatillas Nike con no sé qué talón y bueno, en sí y color rojo. Y uno abría era solamente blancas y seguíamos buscando. Entonces, la importancia de la lista de empaque significa unificar las cajas por referencias, por colores y por pallets.
le dicen a uno en el pallet número 4, va a encontrar las tallas de la 31 hasta la 35, y ahí hay colores rojo y azul, no sé. Y así sucesivamente hay que pedirle que por favor nos organicen las listas de empaque, ¿sí? Y si tiene algún visto bueno, alguna autorización en origen, hay que solicitarlo también para que podamos nosotros sacar la mercancía del país, ¿sí? Entonces es importante revisar qué responsabilidades tiene el comprador y el vendedor en término y contexto. Seguimos con, bueno, en el SWOT, acá estamos hablando, el vendedor se le encarga que debe entregar la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Bueno, vamos a hablar de los términos F. Ahí sería el FCA, el FAS y el FO, ¿sí? Entonces, el vendedor ya no está en fábrica, sino que voy a decirle, ya no me la entregue en fábrica, entréguemela sobre un medio de transporte, FCA. Pero ese medio de transporte lo va a llevar hasta el aeropuerto, porque es un término, el FCA es un término en contexto polivalente. Entonces, FCA me va y me entrega la mercancía en el aeropuerto El Dorado. Estoy acá en Bogotá, me va a hacer el transporte y me la entrega en el aeropuerto El Dorado, ¿sí? O estoy en Cartagena o cerca de Cartagena, en alguna ciudad, y yo le digo, por favor, entrégueme la mercancía en el aeropuerto Crespo, en Cartagena, para la salida a nivel internacional. O si estoy en Antioquia, entréguemelo en Río Negro, para sacar la mercancía a nivel internacional con el FCA, ¿sí? Entonces, el vendedor se le encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte elegido y pagado por el comprador. Entonces, yo le digo, entréguemela, sí, yo pago el transporte como comprador, ¿sí? Pero usted como vendedor me le entrega la mercancía al medio de transporte. Es decir, que el riesgo va hasta donde yo le diga. Pero ¿quién responde? El vendedor. Y el costo va por cuenta del comprador, ¿sí? Entonces vamos a ir aumentando un poquito más la responsabilidad del vendedor, y el comprador pues le dice, entrégueme la mercancía a este transporte y yo lo pago, pero su responsabilidad es entregármela en X lugar. Los términos C, que es CFR, CPT y CIF, ¿sí? Entonces, es un término que ya les había dicho que transfiere desde el país de origen al país de destino. Se refieren a envíos en los que el vendedor paga una parte del envío, generalmente el transporte en origen y el transporte principal, pero la responsabilidad del vendedor finaliza cuando los productos se entregan al transportista en algún lugar del lado del vendedor. Entonces, yo entrego la mercancía. Si yo soy vendedor, yo pacto un CFR, costo de la mercancía y flete hasta el lugar de destino. Y me dicen, mire, la mercancía va a salir por Buenaventura, sale la carga de Buenaventura, pero debe llegar a Shanghái. Digamos que yo como vendedor, CFR significa costo de la carga más el flete internacional principal. Yo entrego la mercancía en Buenaventura sobre el buque, ¿cierto? Y la responsabilidad de pagar el seguro internacional de esa mercancía es del comprador. Pero la responsabilidad mía del riesgo que se toma va hasta el país de destino, hasta China, hasta que llegue la mercancía al puerto de Shanghái, va mi responsabilidad como vendedor. Eso es lo que quiere decir ahí. Yo debo responder porque el transportista entregue la mercancía al lugar donde el vendedor me dijo, entréguemela hasta Shanghái, digamos un ejemplo, Shanghái en China. ¿Listo? Hasta ahí iría mi responsabilidad. Y de ahí en adelante, el comprador pues obviamente va a mover su carga en el país de destino. El vendedor contrata el transporte, eso sí, sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Por eso el seguro no está incluido dentro de algunos, en el CFR y el CPT. En el CIF ya está incluido el seguro internacional. ¿Sí? Y la letra D, TAP, DPU y DDP, son términos de entrega en destino porque el vendedor entrega en algún lugar del país del comprador. Entonces,
Simplemente yo le digo ya a las personas, le voy a entregar la mercancía en el puerto de destino en Shanghái o en China, en Guangzhou, después de que ya descargue en Shanghái, transfiero la mercancía hasta Guangzhou y ahí entrego la mercancía. Y mi riesgo iría dependiendo del término de negociación que yo escoja en destino. Entonces, voy a comenzar ahora sí a explicar cada término. ¿Qué significa? Entonces, eastward en fábrica. Con este inconterms, el vendedor entrega la mercancía cuando esté a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar que haya definido como una fábrica o un taller en plazo acordado. Entonces, un eastward puede ser la fábrica directamente del vendedor o la empresa donde esté haciendo la maquila, el alistamiento de esa mercancía que hace las veces de fábrica. El comprador asume todos los riesgos que debe cargar la mercancía hasta despacharla para la exportación, a menos que se pacte lo contrario, ¿sí? No, yo no quiero eh, que usted me despache la carga, simplemente entréguemela. El vendedor le dice, no, yo se la entrego en otro punto, pues eso ya es responsabilidad del vendedor. Pero el eastward lo que significa es eso, te voy a entregar la mercancía en fábrica. En eastward representa la mínima obligación para la empresa vendedora, se aconseja para las transacciones nacionales solamente. Ahí yo siempre he dicho, un eastward, yo no sé si mi mercancía cuando la estoy vendiendo va a ser tipo exportador, ¿sí? A mí llega mucha gente y me dice, deme una factura, yo genero la factura, pero no sé si esa factura en algún momento, esa mercancía va a salir del país. En eastward, entonces, acá la imagen muestra los costos que el vendedor asume y el riesgo del vendedor, ¿sí? Y hasta dónde va el riesgo del vendedor y hasta dónde el riesgo del comprador. En FCA significa Free Carrier o libre transportista. Es necesario especificar un lugar de entrega de la mercancía entre la fábrica y el puerto o la fábrica o el aeropuerto o entre la fábrica y una zona fronteriza terrestre. Entonces, el transportista, el vendedor entrega al transportista la mercancía, ¿cierto? Porque el comprador le dijo, entrégueme esa mercancía a ese transportista. Y el riesgo que el vendedor asume es que el riesgo se transmite en el punto de entrega al vendedor al comprador. Mi mercancía iba hasta el puerto de Cartagena o mi mercancía iba hasta el aeropuerto de Bogotá. Ahí va mi riesgo como vendedor. La entrega será completa solo en los dos casos específicos, cuando la mercancía ha sido cargada en el medio de transporte designado por el comprador. El vendedor solamente hace caso de que el comprador le dice, despáchamela en ese camión, ¿sí? Y ahí transfiero la responsabilidad. Ya, hasta ahí fue mi responsabilidad. Si la entrega tiene lugar en las instalaciones del vendedor o bien cuando la mercancía está a disposición del transportista en los medios facilitados por el vendedor y está preparada para la descarga. Y el vendedor tiene que despachar la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Entonces, depende. Si yo contrato FCA en medio aéreo, el vendedor debe asumir la exportación, ¿cierto? Porque es FCA en aéreo. Y ahí tendríamos que revisar más hiladamente qué responsabilidad tiene en el aéreo, ¿sí? Transporte, gastos en el aeropuerto para empaques, embalajes, para poder subir la mercancía al avión, ¿sí? En cambio, cuando es terrestre y están en mi fábrica y yo entrego la mercancía en un camión que ya el señor me dijo y que esa mercancía vaya hasta el aeropuerto o a una zona fronteriza, mi responsabilidad va hasta entregarle la mercancía al carro. Yo le tomo fotos, verifico que toda la mercancía esté correctamente y le informo al señor cliente, mire, la carga fue enviada en el camión que usted me envió y ya va en destino. Y le hago tracking al camión para saber en dónde va y cuándo va a llegar y le confirmo al cliente que la mercancía llegó a destino donde se debía entregar la mercancía. Acá el FCA
en el contrato, debido a la transferencia de riesgo y distribución de costos logísticos y aduaneros, está en función del lugar de entrega. Es indispensable para especificar la manera más clara el lugar de entrega de la mercancía en el contrato y factura pro forma. La Cámara de Comercio Internacional recomienda la siguiente estructura: el término Incoterms más el lugar de entrega más la regla Incoterms 2020. Entonces uno dice FCA, Aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Bogotá, Incoterms 2020. ¿Sí? Básicamente es lo que pide que vaya en la factura comercial. Hasta allí iría nuestra responsabilidad. El FAS o Free and Long Ship, libre al costado del buque, es un término únicamente marítimo, como ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes. La carga que está ahí al costado, que está ahí sobre el muelle, hasta ahí es la responsabilidad de entregar la mercancía, FAS, por parte del vendedor. Entonces, ya lo que aparece en la primera imagen de arriba, que la grúa pórtico comienza a subir esa carga suelta al puerto, ya ahí pasa a ser FOB, ¿sí? Pero la que está ahí al costado del buque está a disposición de la naviera para que la suban. Y normalmente se utiliza para carga a granel o carga suelta. Mira la que está abajo en la parte inferior. Las imágenes muestran una carga a granel y una carga como alambre de púa en rollos, eso es carga suelta, ¿sí? Y entonces eso sería un fast alongside ship. Dice que el vendedor realiza la entrega en origen cuando la mercancía se coloca al costado del buque y en el puerto del embarque. Hasta ahí ya es la responsabilidad de él. Si no hay punto de entrega designado y hay varios disponibles, puede elegir el punto de entrega que le convenga. Eso sí ya es diferente, uno lo habla y listo. El despacho de aduanas de exportación será asumido por el vendedor. Ahí la mercancía tienen que hacerle la declaración de exportación, los documentos para poderla subir. Entonces, pero es muy claro que el FAB, físicamente la mercancía queda al costado del buque, físicamente, pero documentalmente ya es responsabilidad del vendedor realizar la aduana para que pueda subir, pero hasta ahí ya la mercancía está a disposición para que la puedan enviar. Dice que es una buena opción, pero nos obliga a despachar en aduana y nos permite tener un justificante de factura sin IVA, en caso de que el destino de la mercancía sea un tercer país y limitar la posibilidad de extra de costos no contemplados. Se usa exclusivamente cuando se trate de transporte marítimo o por vías navegables, en este caso serían fluviales. No se usa para transporte por contenedor, donde se debe emplear un FCA. Se suele utilizar en transporte de mercancía a granel como carbón, melaza, desperdicios de metal, que se transporta en bodega de buque. ¿Listo? Entonces, acá están las características importantes del FAS. Entonces, el FAS, acá también en la imagen podemos mirar cuál es la responsabilidad, hasta dónde en café, costos del vendedor y el costo del comprador, que debe asumir los riesgos del vendedor y los riesgos del comprador. ¿Listo? Ahí podemos estar diferenciando hasta dónde va cada cual. El FOB es un free on board, libre a bordo. Entonces, habla sobre que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque que designa el comprador. Mire, solamente el comprador es el que le dice a uno, mira, mi mercancía va a ir en un Mediterranean Shipping y sale tal día. Yo ya hice la reserva, por favor, llégueme con esa carga ya. Yo tengo que hacerle caso, si soy el vendedor, y me dicen, listo, entrégueme la mercancía en el puerto de Buenaventura. Oh, ok, listo. El riesgo se transmite cuando la mercancía está en el buque. En este caso, la naviera debe asumir los costos y riesgos de manipulación para subir la mercancía a bordo. Entonces, ya les muestro una imagen. Yo tengo la carga en FAS, que estaba al costado del buque, y el FOB ya significa subirla encima de la naviera, ¿sí? En el buque. Y en este caso, el riesgo se transmite allí. El vendedor pone la mercancía sobre la cubierta del buque y hasta ahí iría la responsabilidad del vendedor. Ahí ya finalizó
porque colocó la mercancía sobre la cubierta del buque. Y el vendedor estará a cargo del despacho de aduanas de exportación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hacemos el tema de la aduana de exportación. ¿Qué debo asumir? Y en caso tal que se presente, que al momento de subirla con la grúa pórtico, la mercancía se caiga entre el muelle y el barco, ¿sí? El vendedor, su responsabilidad iba hasta entregar la mercancía sobre el buque, ¿sí? Encima del buque, no al lado que se cayó, no. Ahí tendríamos que revisar bien en qué momento, qué fue lo que falló, de pronto falta de mantenimiento de la grúa pórtico por parte del puerto en origen, pero quien responde que le pase algo a la mercancía en ese momento es el vendedor porque su responsabilidad iba hasta colocarla sobre la cubierta del buque. ¿Sí? Entonces el comprador simplemente le dice, tienes que responderme por esa mercancía que se cayó o se accidentó en el puerto. Aún no me hayas entregado a mí la mercancía. ¿Sí? Ya una vez puesta sobre el buque, la responsabilidad es del vendedor de ahí en adelante. Entonces, acá ya comenzamos a ver que el vendedor ya, digamos, transfiere un poquito más de responsabilidad hasta el buque y el comprador pues ya asume en FOB en lo que es el flete y el seguro y todos los gastos que tiene desde que colocan la mercancía en el buque hasta el destino. El riesgo también se hace la diferencia ahí sobre la cubierta del buque y posteriormente desde el buque hasta los destinos, riesgos de parte del comprador. Ese es un término que se acostumbra a manejar muchísimo, muchísimo porque miren ahí la imagen, estamos en la mitad de la operación. CFR ya es un término y conter que está ya subida la mercancía en el buque y vamos a hacer es la entrega de la mercancía en el país destino, hasta donde vamos con la mercancía. En los BLs decimos lugar de entrega. En el puerto, lugar de entrega Shanghái, China. CFR Shanghái, China 2020. Entonces, ¿qué características tiene este término? El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque, contrata y paga los costos y el flete hasta el puerto de destino designado. En este momento, el vendedor ya asumió un costo más. En el FOB no asumía el flete ni el seguro. En el CFR asumió el flete internacional. Es decir, que él ya puede decir en qué naviera voy a enviar la mercancía, porque él es el que negocia el costo del flete. ¿Sí? Y dice, mire, yo le hago llegar la mercancía en, ya no Mediterranean Shipping, sino en Maersk Line. ¿Listo? Entonces ya le dice, yo envío la mercancía en este buque. Y los costos de flete yo los costeo, yo como vendedor. El vendedor asume el costo del transporte hasta el destino asignado, pero una vez se entrega la mercancía al primer transportista, asume el riesgo el comprador a menos de que el contrato de compraventa se especifique lo contrario. Entonces acá, yo en FOB entregué la responsabilidad al transportista, en este caso a Maersk. Y ahí el riesgo mío va hasta ahí, porque yo ya entregué la mercancía en el puerto de origen, en Buenaventura. Que la mercancía va para Shanghái, China. La mercancía, la responsabilidad es del transportista. Si le pasa algo a la mercancía, ya es responsabilidad del comprador, porque el vendedor entregó la mercancía en el puerto en origen y ya la responsabilidad de él no es. Pero por costos, sí debe asumir el pago del flete desde Buenaventura hasta Shanghái, el flete solamente. Y si le pasa algo a la mercancía, pues el comprador debe asumir el riesgo desde el origen hasta país destino. Por eso es que en CFR el seguro internacional lo debe asumir ¿quién? El comprador. En el contrato de compraventa se puede especificar si las partes desean que el riesgo se transmita en una etapa posterior. O sea, todo se puede negociar, ¿sí? Pero dejarlo en el contrato de compraventa. Siempre se recomienda hacer un contrato de compraventa internacional donde se especifique los términos, las cantidades
en qué puerto de origen se entrega la mercancía, en qué puerto de destino o ciudad se debe entregar la carga y si el riesgo de que le pase algo a la mercancía puede ser diferente a los puertos, porque uno dice, yo entrego la mercancía de puerto a puerto y ya, hasta ahí va mi responsabilidad. El vendedor será responsable del despacho de aduana en estos términos sin contexto. Bueno, aquí ya como ustedes ven la imagen, el costo de vendedor ya se transfiere un poco más allá de responsabilidad, entre ellos el costo del transporte principal, que en este caso sería el marítimo, ¿sí? Y el comprador ya es menos en costeo, ya tiene menos responsabilidades en costeo. Y en el riesgo del vendedor, miremos la franja roja que va solamente hasta encima del buque o en FOB, hasta ahí va la responsabilidad de la mercancía, pero ya la responsabilidad de que le pase algo a la carga va por parte del comprador. En el término SIF, que viene a ser otro término intermedio, el SIF, Cost Insurance and Freight, o costo seguro y flete, este término ya incluye todo lo que significa el costo de la carga, el seguro y el flete internacional. Es una operación de compraventa bajo el término SIF. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y en este momento se transmite el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. El vendedor debe contratar y pagar los costos de flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto del destino designado y también contrata la cobertura de seguro mínimo, una cláusula C. Aquí es donde la Cámara de Comercio Internacional incluyó un cambio en este término en SIF, porque ahí le dijo, señor vendedor, usted debe incluir el flete, transfiere el riesgo de la mercancía en el origen, el costo hasta el país de destino, pero debe contratar como mínimo una cláusula C, que quiere decir que la mercancía va amparada desde el país, desde el puerto de origen, en el ejemplo, Buenaventura, hasta el puerto de destino en Shanghái, China. ¿Sí? Y esa es la que debe como mínimo cubrir la carga. Ya no lo obligan a que después de que la mercancía salga del puerto en destino en Shanghái, se siga asegurando la mercancía por parte del vendedor. Es una cláusula de puerto a puerto. ¿Sí? Entonces, aquí los gastos de transporte de la mercancía ya se incluiría un seguro y un flete internacional hasta el lugar de destino, que es el puerto de entrega en el país de destino. Y el riesgo del vendedor sigue siendo, una vez entregue la mercancía al transportista principal, al buque, ahí se finalizó mi riesgo, pero en costos asumo hasta que llegue la mercancía al destino, costos y flete. Bueno, vamos a hablar del CPT, que es un término Incoterms multimodal y traduce transporte pagado hasta. Si a mí me dicen, Paola, vamos a utilizar un CPT, para usted, ¿qué sería? Sería un CFR, que en el ejercicio anterior o estábamos hablando sería un costo y flete de la mercancía pagado hasta, pero en este caso sería multimodal. Entonces hablamos de un término CPT, es la sigla de Carry Pay To, en español significa transporte pagado hasta. Es una operación de compraventa bajo el término CPT y el vendedor contrata y paga los costos de transporte necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado, así como los costos relacionados al despacho de la exportación. Los riesgos de pérdida y daño pasan al comprador desde el momento en que la mercancía se entrega en la custodia del transportista. Entonces, si yo en el CFR hablaba de costo y flete de la carga, en este sería un CPT, costo y flete de la mercancía puesta en un avión, ¿cierto? Porque es multimodal. O puede ser puesta en una vía férrea, ¿cierto? O en un paso fronterizo, o también multimodal desde que vengan un OTM. Entonces, este es únicamente para multimodales, ¿cierto? Pero incluye costo de la mercancía y el flete internacional y volvemos a transferir la responsabilidad, el riesgo de que le pase algo a la mercancía cuando yo entrego la mercancía al transportista principal, donde ya transfiero la responsabilidad. Mire, usted
me llega hasta este punto y ya entrego la carga, yo pago el flete hasta que llegue a país de destino y ahí responsabilidades del comprador. El FIP, Carry and Insurance Paid to, o transporte y seguro pagado hasta. Entonces, este es un término que, al igual que el FIP con F, es un término en contexto que incluye costo de la carga, el flete internacional y el seguro, ¿cierto? Y también debe asumir una póliza de seguro con cláusula C, la mínima, del puerto o del aeropuerto, de la terminal de origen a la terminal de destino, ¿sí? Asume los costos de transporte, pero le transmite el riesgo al comprador en el país de origen y el vendedor asume el despacho de aduanas de exportación, incluido el seguro internacional de la mercancía. Acá podemos ver esta imagen igualita, muy parecida al CIF que estamos manejando, ¿sí? Pero esta es multimodal. Ya entramos a los términos DPU, que sería Delivery at Place Unloaded o entrega en lugar de descarga. Esta versión es nueva, esta es del año 2020. ¿Sí? Esta fue una de las que cambiaron, modificaron. Antes se llamaba DAT, Delivery at per Terminal, o DPU, la cambiaron por Delivery at Place Unloaded o entrega en lugar de descarga. Vamos a hablar que este DPU, yo descargo la mercancía en el puerto de destino, ¿cierto? La dejo ahí en el puerto. Una vez llega a Shanghái, sería un CIF en Shanghái, en Shanghái, China. Pero el siguiente término en contexto que debe asegurarse es un DPU con descarga en el lugar convenido. Entonces, yo puedo colocar un DPU Shanghái. Ah, bueno, listo, la dejaste en el puerto, en el buque. Sí, pero hay que asumir los costos de descarga en ese lugar. Entonces estaríamos incluyendo un DPU, ¿sí? El DPU está pensado para aquellas empresas que se encargan de vender por proyectos o mercancías muy delicadas que requieren controlar toda la cadena logística desde la carga en origen y la descarga y puesta en funcionamiento en destino, a excepción de los trámites aduaneros y el pago de impuestos en destino. Ahí sí ya no es responsabilidad del vendedor. Yo entrego la mercancía en el puerto, es un ejemplo, ¿no? En el puerto de Shanghái y la descargo. O la otra es que ellos mismos me digan, mire, entréguenme la mercancía, acá está, entréguenme la mercancía en la terminal, ahí en el puerto de Shanghái y la descarga. O me la entregan en otro lugar, que puede ser, en esta imagen dice un DPU entrega en fábrica o en el almacén. Es decir, que una vez llegue el buque, el vendedor debe asumir la descarga de la mercancía en la terminal del país de destino, trasladarla, bien sea en un camión, ¿cierto? Hasta el lugar de fábrica o almacén que el comprador me diga. Señor, usted tiene que hacerme la llegada hasta un almacén o mi fábrica directamente. Que ahí no se está asumiendo gastos de nacionalización, solamente es de movilización de carga hasta el lugar convenido, ¿sí? Pero con descarga. Una vez llegue a ese lugar, también tengo que descargar la mercancía del medio de transporte en el que llega. Entonces, ese DPU tiene dos finalidades, o en la terminal o en una fábrica o almacén en destino. Pero entonces yo coloco DPU, entre paréntesis, bodega de cliente, Shanghái, China. O DPU, puerto de Shanghái, China. Ya, 2020. Entonces, así yo transfiero la responsabilidad del DPU. El DAP ya va un poquito más allá. Delivery at Place, entregado en un lugar. El DAP es una operación de compra-venta bajo el término DAP. El vendedor entrega la mercancía en un medio de transporte de llegada preparada para la descarga en un lugar de destino designado. Aquí ya no voy a asumir la descarga de la mercancía, ¿sí? El comprador es quien debe asumir la descarga de esa carga. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta ese lugar donde me lo designaron
así como todos los costos relacionados al despacho de exportación en origen, pero menos la descarga en ese lugar. O sea, o la entrego en el puerto, ahí en el puerto, la entregué y me dijeron, usted ya hizo la aduana de exportación, hizo el flete, colocó el seguro internacional y lo entregó en el puerto. O la entregas en la bodega o en el almacén que el cliente me diga, pero no hago parte de del descargue de la mercancía ni de almacenamiento de mercancía, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, el DAP entrega en el terminal, se entrega la mercancía en el puerto de destino o en el aeropuerto o en la frontera que me dijeron, sin el descargue de la mercancía. Y acá el riesgo del vendedor asume la entrega de la mercancía hasta el terminal de destino, donde me dijeron. El DDP, que ya es el último término en Frontier, se traduce Delivery, Duty Pay o entrega con derechos pagados. Ese es un término que me dice, entréguemela en el lugar que el comprador le designó, bien sea en la terminal o en la bodega. Pero usted como vendedor sí debe asumir los derechos pagados, o sea, los impuestos para hacer el proceso de importación en el país de destino. ¿Sí? El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal en el puerto o en el lugar destinado o designado y descargarla allí, así como los costos relacionados al despacho de exportación e importación. Ojo, solamente aduana de exportación, ¿sí?, en origen y la aduana de importación en destino. Este término en Conters no cubre que el proceso de nacionalización de pagarle a la agencia de aduanas la elaboración de declaraciones. No. Que el almacenamiento, porque ya la transferieron a un tipo de zona franca y la mercancía duró 2 meses, entonces el vendedor tiene que cubrir ese almacenamiento. No. ¿Algún visto bueno, registro sanitario que yo para poder una nacionalización necesitaba? Por ejemplo, un registro sanitario. Acá en Colombia, el visto bueno, digamos, vale 65.000 pesos, pero el registro sanitario puede estar entre 3, 4 y 5 millones. Estos costos no hacen parte del tema que debe incluir el vendedor en sus aduanas, ¿sí? Entonces, ya lo he discutido con varios compañeros, no, es que el DDP es hasta ponerla a disposición, sí, se la puso en disposición en una bodega, en un almacén, en la fábrica que usted dijo, en la terminal. Yo asumo en mi factura debe incluir cuánto se paga de impuestos para que esa mercancía llegue, pero la gestión de aduana, de hacer las declaraciones, de vistos buenos para que esa mercancía pueda entrar a ese país, el pago de almacenamientos, de vistos buenos y demás, es responsabilidad del comprador. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el DDP solamente va hasta la entrega de la mercancía en el lugar designado para el comprador, con los derechos pagos hasta ese momento de impuestos, no más. Entonces, aquí ya vamos a mirar que los costos del vendedor en Franja Café aumentaron hasta llegar a la terminal con las formalidades aduaneras de importación. Y el riesgo del vendedor también se finaliza. Yo entregué la mercancía en el puerto, hice el proceso de aduana, pagué impuestos, pero no declaraciones de importación ni nada de eso. Hasta ahí va la responsabilidad mía. Como comprador, ya es llévese la mercancía en un camión hasta su recepción y descarga en la empresa de eso. Si la voy a hacer con una DDP, entrega en fábrica o en almacén, ya en costos, la responsabilidad del vendedor iría hasta poner la mercancía con el costo de transporte hasta la terminal, operador logístico, fábrica del cliente, pero sin la descarga de la mercancía donde el cliente. Y el riesgo también finalizaría de esa manera, hasta ese punto. Entonces, chicos, con estos términos, pues ya finalizaríamos acá la importancia de que ustedes también miren hasta dónde, cómo se manejan los costos, quién asume, cómo va. Y digamos que acá sería un pequeño ejemplo de los polivalentes, que la mercancía sale de fábrica, que hay que hacer el embalaje, que etiquetado, un empaque.
subirla, lo que hablábamos la clase pasada de que se es carga suelta. Acá el primer señor al pie del camión está llevando la cajas sueltas en el contenedor, en el camión, o unitarizarla en unas festivas y llenar un contenedor. Posteriormente llevarla a una bodega, ¿cierto? Que me va a llevar al aeropuerto, a un puerto o a una zona fronteriza. En los puertos o en las terminales de origen siempre hay operaciones que se deben cubrir, como son los gastos logísticos con los operadores portuarios o aeroportuarios, del empaque, reempaque, verificación de las entidades de control como la DIAN, la Policía Antinarcóticos, ahí está el perrito revisando, verificando vistos buenos, el ICA, el INVIMA, todos vienen a hacer operaciones. La agencia de aduanas también hace presencia en los puertos o en los aeropuertos para autorizaciones de los embarques para la salida de exportaciones. Si estoy en un FSA, pues yo entrego la mercancía en una zona fronteriza. Si estoy en el aeropuerto, pues la entrego allí o en el puerto sobre el costado del buque, ¿cierto? CPT, ZIP o los términos CIF, pues ya entrego en origen y transfiero la responsabilidad al transportista principal hasta el lugar de destino, en país de destino, y de ahí en adelante es responsabilidad del comprador. Y ya el DPU, pues como el DPU es tan volátil, que si entrego en el puerto o que si entrego en la terminal o que si entrego en algún lugar designado, pues eso se negocia y se puede en estos 3 circulitos definir en qué lugar quieren que me entregue la mercancía. Entonces, en zona primaria, que sería en el puerto, aeropuerto, zona fronteriza, o una zona secundaria como un depósito público, una zona franca, o en la bodega del cliente, ¿sí? Estos términos DPU, DAP y DDP transfieren en 3 lugares diferentes que pueden ser estos que están acá y allí pasa la responsabilidad del cliente, del vendedor al comprador de alguna manera. Entonces, las modificaciones del 2010 al 2020, pues obviamente hablaron del FCA, que establece la opción de transporte marítimo como la anotación a bordo o on board, para soportar la operación de cartas de crédito y justificar la entrega de mercancía y con ello hacer efectivo el pago del vendedor. Hay formas de pago que en ellas está la carta de crédito y la carta de crédito confirmada o irrevocable solicitaba que tuviera esa notificación en el FCA, que es un término polivalente o multimodal, y en este caso dijera que es on board. Jeremit, bienvenido. Bueno, listo. Entonces, los puntos claves para entender las reglas del 2010 al 2020, pues el DPU apareció y desapareció el DAT. El FCA incluyó emitir un Bill of Lading o un BL después de la carga de la mercancía con la mención a bordo, ¿sí? Por el tema de la carta de crédito, para atender los requerimientos de un crédito documentario. Y el CIF y el CIF se actualizaron a nivel de seguros. Entonces, con las cláusulas, obligatoriedad, tener una cláusula tipo C que va de puerto de origen al puerto de destino. ¿Sí? En ese término se actualizaron esos términos. El CIF y el CIP y el CIF, hay modificaciones en la cobertura del seguro, en el envío de las condiciones CIP. La cobertura debe ser tipo A, el denominado todo riesgo marítimo. Y mientras que si el envío se realiza en condiciones CIF, se mantiene la obligación de contrato al menos de cobertura C inferior a la clase A. Entonces, eso quiere decir que hay unas condiciones especiales si se toma una cláusula de seguro, todo riesgo o la mínima que sería de puerto a puerto. Habla sobre la cláusula A, Institute Cargo Clause de Londres, cobertura amplia, o la cláusula C, Institute Cargo Clause de cobertura mínima. Sí, eso es lo que se traduce acá. Desaparece el DAT y aparece el DPU. Nuevamente, ya habíamos hablado. Los cambios del 2010 al 2020 son mínimos. El DAP, Delivery at Terminal, se cambió para el DDP, Delivery at Place Unloaded, ¿sí? Y pues obviamente desaparecieron esos términos y se convirtió en el DDPU.
La mercancía no solo puede descargarse en una terminal, un puerto, aeropuerto, muelle, estación de contenedores o terminal de carreteras, sino también en cualquier otro punto acordado en el país de destino con descarga, ejemplo, fábrica o almacén. Eso es una ampliedad que dio la Cámara de Comercio para manejar esos términos sin contexto. Listo. Acá hay unas pequeñas preguntas sobre quién es responsable en caso que pase algo. Entonces ustedes revisen de pronto para que se hagan preguntas. Algo así es lo que se va a manejar en el cuestionario. Acá hay un ejemplo de lo que se logra con una matriz de costos. En este caso, de una matriz de costos de exportación. Y el ejemplo era que iban a importar de China unos productos y llegan a Buenaventura y entonces dan una serie de gastos y eso hay que organizarlo de acuerdo pues a lo que se dé. Entonces acá la fábrica está en Shenzhen, es en Esbor, generó $11,700 del costo de la mercancía. Se generaron unos gastos en origen que se llaman inland, desde la fábrica del cliente hasta el puerto, de $90, para un total de FCA Shanghai de 11,790. Fijémonos que ya la carga acá incluyó $90 de flete de transporte terrestre. Hay unos gastos portuarios en origen en Shanghái de $100 para tener un FAS en Shanghái de $11,890. Grúa pórtico en origen y aduana de exportación de $170 para poderlo subir al buque. Tendríamos un FOB total de Shanghái de $12,070. Le incluimos el flete internacional marítimo, es un FCL, es un contenedor de $1,200. Ay, perdón. Flete internacional de 1,200 para encontrar un CFR Buenaventura. Mira que ya acá transferimos la responsabilidad hasta Buenaventura de 13,260, sumándole el flete. Si le sumamos un seguro internacional, vamos a tener un CIF Buenaventura de $13,271 con 90 centavos. Ya cuando llegue la mercancía a Buenaventura, vamos a utilizar la grúa pórtico para descargarla, vale $90. Tendríamos un DPU en Buenaventura de $13,361 con 90 centavos. Los gastos portuarios en destino de $100, los cargue de destino en Buenaventura de $55 y el transporte de OTM de Buenaventura a Bogotá de $390. Para un total, Zona Franca Bogotá DAP de $13,906 con 90 centavos. Como vamos a incluir los impuestos están incluidos en $4,890 con 68 para un total de DP de Zona Franca Bogotá de $18,797 con 58 centavos. En pesos colombianos, pasándola a una TRM que estaba acá de 3,983, daba 74 millones de pesos. ¿Qué no está incluido dentro de la matriz de costeos? Ejemplo, el agenciamiento de importación, el descargue en bodega y almacenamiento y otros contemplados. ¿Sí? Acá está la liquidación de impuestos, cómo se pasa, bueno, todo. Esto es un pequeño ejercicio y pues ya la presentación ustedes la tienen si ya gustan manejarla con más detenimiento. Acá está el video, también son 2 horas y 20 minutos. Esta información está acá en la matriz. Acá, términos sin contexto. Abrimos este archivo y van a encontrar el enlace del video que les tengo acá. Y esta, pues obviamente, se describe la evidencia, que ya las hablamos desde el comienzo, que es presentar un examen, que está acá en EducaPlay, la primera evidencia. Ustedes ingresan acá a internet, ¿sí? Lo ponen y le dicen comenzar. ¿Cuántos son los términos de negociación en contexto? ¿13 o 11? 11. Listo. Y así sucesivamente. Mira, ya comienzan a contestar.
Y cuando contesten y tengan el puntaje, por favor, le toman un pantallazo y lo suben allá a la evidencia del RAP. Listo. La otra es, con esta información, realizar una infografía donde ustedes expliquen las características de cada término, lo que significa en español y en inglés y las responsabilidades tanto el comprador como el vendedor. Este es otro material que está acá en la plataforma. Espérate que me sacó. Ustedes la pueden encontrar. Esta también está incluida. Es, digamos, como una información de la Cámara de Comercio Internacional. El resumen, lo que dice cada término en negociación, los 11, y lo representan así. ¿Qué se recomienda? Pues obviamente ya leerlo, hacer propia su información para poder manejar la infografía. Y la suben, chicos. No sé si tengan preguntas al respecto. Ya hay 24 personas en asistencia. Luis Alberto, señor. Instructora, muy buenas noches. La siguiente pregunta que te quiero hacer. En el tema de las preguntas, estás diciendo que contestamos la pregunta y tomamos el pantallazo No, y de una vez. responden todo. Responden todo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Listo? ¿A partir de qué fecha empezaron a regir los términos en Contercio? Pues como son 2020, el primer día del año, ¿no? Bueno, ahí le contestan, ahí finalmente responden y ya él les dice ganaron, you win, y ya. Ahí ese puntaje es el que nos interesa que ustedes suban acá a la plataforma. Voy a ingresar. Fase de ejecución. Entonces, examen de términos sin Contercio, el RAP 12. Acá le estoy dando el enlace y aquí pues ya ustedes simplemente contestan y envían el pantallazo acá a esto. Y ya la otra es hacer una presentación, no, es una infografía. La pueden trabajar en Canva, ¿cierto? Para que les quede bien bonita. Y el resumen de sus términos sin Contercio y la suben acá. No es más, chicos. Pues no sé, ¿alguien más falta por firmar asistencia? El 26. ¿No? Bueno, listo, chicos, pues no es más. Cualquier cosa les encargo. Yo estoy calificando ya el documento de transporte. Hoy ya califiqué. Sí, espera un momentico. Hoy califiqué ya algunos documentos de transporte que hacen falta y ya les estoy haciendo retroalimentaciones también porque pues deben hacer algunas correcciones y volverlo a enviar. ¿Listo? Señor. Profe, buenas noches. John, ¿cierto? Buenas noches. No, Julián. Ah, es que John Rivera es el que levantó la manito. Bueno, Julián, ¿qué? Perdón. Arara. Andrés ¿Cómo Arara. está? Sí, señor. Eh, la del RAP 2 la tengo calificada quisiera saber cómo es para subir ya la... Julián, sí, la mayoría, pues no la mayoría. Fíjate, la miramos acá rápido. Se van a ir a comité ahorita la otra semana. Me toca mostrar. Acá. Julián. Vamos a mirar quiénes tienen. Julián Andrés, sí. Tengo que enviarlos a comité, ¿sí? Porque ya les quedaron algunas evidencias pendientes. Y ya en comité, pues, ¿qué les van a decir? Que cuál fue el problema, esta evidencia tengan en cuenta que estaba para el 8 de febrero y pues la volvieron a presentar por primera vez y ya estamos en abril. Entonces, es hablar, allá les van a decir un nuevo plan de mejoramiento y el plan de mejoramiento es volverlo a presentar, pero tengan en cuenta las retroalimentaciones que se les han hecho, ¿no?
No es solamente volver a presentar otra vez el documento con los mismos errores. Entonces es eso, Julián. ¿Listo? Presentarlo. Y ahorita lo que yo les decía es que estoy revisando el RAP 6 de diligenciamiento de documentos. Está larguísimo. La mayoría trabajaron ahorita en Semana Santa y con la instructora Cielo también estaba ella ya revisando el RAP 7, que es el informe sobre los servicios prestados en Colombia. Y ya estamos generando ya calificación. Algunos ya lo pueden ver porque hoy estoy desde por la mañana calificando y revisar cada uno de los documentos es complejo. Bueno, Instructora, buenas noches, con John Hoyos. John Hoyos, señor. No me deja firmar asistencias, que estoy con un computador prestado y me muestra es el de la señorita. Uno eso. Y lo otro, ¿Cuál señorita? Perdón. de una compañera que me prestó, pero ella estudia es en otra clase. No sé, porque ahí te pide el nombre y pues colocar los nombres tuyos. Así el correo electrónico sea de ella, coloca el nombre tuyo. Pero me manda esa una Educoplay, no sé por qué. No, ese es el examen de Educaplay, es que se me fue ahí. Ve. Yo le he colocado acá, asistencias, la voy a colocar otra vez. Esta Le que dice agradezco mucho. asistencia. Y la otra pregunta, a ver, ¿A qué horas está entrando a clase? Porque es que desde las 6 de la tarde, 6:30 comienzo a colocar el enlace de asistencia. Entonces, ahí lo coloqué en chat nuevamente. Y la otra pregunta, ¿cuál es? la otra, a ver si me podría ayudar, que la volví a embarrar subiendo el RAP 7. La verdad es que yo trabajo desde el celular, ¿sí me entiende? Y no me deja Sí, su ver, y yo merced. juraba, sí Sí, su merced me señora, escribió hoy. sí Yo le señora. contesté que es una evidencia de la instructora Cielo. Ya como digamos, la embarró, no subió el archivo que era, tienes que esperar la retroalimentación de ella y nuevamente hacer proceso a ver qué se hace para que ustedes envíen los archivos que corresponden, verifiquen que todo esté correcto, porque en ese momento somos 48 personas y me envían todos los trabajos, ¿sí? Son individuales y nosotros tenemos que revisar los 48 veces y cuando me dicen, es que envié un archivo que no era, entonces uno tiene que hacer un proceso, ¿sí? Revisar, enviar y decir que no y esperar a ver qué dice. En este caso soy yo la líder, pero yo no me puedo incluir en modificarle fechas a la instructora Cielo. Yo respeto el trabajo de ella y me toca esperar a que ella califique y yo actualizo ese centro de calificaciones. Entonces, les estaremos avisando para el RAP 6 y el 7, que estamos, ya hay algunos con D. ¿Y no se puede uno comunicar con la instructora Cielo? Sí, claro, tú tienes el número, ella está ahí en el grupo, le puedes decir, profe Cielo, revísame. No me da la opción. Y la profe Cielo está ahí en el grupo de WhatsApp de ustedes también. Pero como te dije, ustedes trabajaron muy juiciosos esta Semana Santa. Ya hay 33 evidencias por calificar, hoy las estaba revisando, pero hay que dejar que ella califique. Y si la enviaste mal, pues esperar a que ella te diga, está incorrecto, por favor, habilita. Ella la habilita nuevamente. Yo no. No, pero es que ¿Listo? no la encontré hoy, instructora, se lo juro. La estuve buscando y no me dio la opción. No, Ella nos dijo terrible. que cualquier cosa la llamáramos, pero Claro, no da la opción. no. Ahí sí tienes que buscarla. Ella cada rato les escribe en el WhatsApp, está ella. O si quieres, ingresa acá a plataforma y por aquí donde dicen instructores, mis cursos, bueno, acá hay presentación de los instructores. Desde un comienzo se les explicó que ustedes pueden encontrar los datos de los instructores. Aquí. Me voy a ir a buscarle. Cielo, mira, Cielo Tatiana, si estás viendo el correo, Cielo Tatiana, voy a entrar acá. Y ahí directamente doy clic sobre Cielo Tatiana Lozano y les da horario de atención por cada ficha. Ustedes deben tener un horario para que ella lo reciba. Y también tiene un número de celular. Mira, tiene el correo electrónico Gmail. Yo sé que ella coloca el celular donde está. Acá está el correo del SENA. Tienen toda la información. No veo el celular
El Instructora, qué celular lo pena. encuentras en el grupo WhatsApp. O sea, hasta allá no puedo ir a decirte, mire, Ah, profesora, tienes que entrar por tu WhatsApp, por tu número, en el grupo de WhatsApp que se creó, que también se generó acá en el grupo. Es más, ella lo creó. Y ahí está, instructora Ciel. Sí, listo. sí, Muchas no, gracias. ya casi ya estamos finalizando. Bueno, entró Catrín. Buenas noches, ya nos vamos, Catrín. Listo. Entonces, no sé, John Rivera, que levantó la manito. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, tengo una consulta. La infografía se hace a base de lo que la profesora nos estaba explicando en el momento, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes pueden ingresar con esto o ingresan a la Cámara de Comercio Internacional y bajan más información. O con la presentación que se les hizo hoy, Listo. que también está ahí en la plataforma. Sí, señor. Sí, sí. Ah, listo, profe. Vale, muchas gracias. Ya, señores. Entonces, Muchas gracias. las tareas, las actividades de ahorita son la infografía y el cuestionario, ¿sí? Sí, señor. Estas que están viendo acá. RAP 12, el examen de términos sin contar, súper fácil, tomar el pantallazo del resultado y hacer la infografía, que es la más, digamos, el trabajo más fuerte. La otra sí es muy sencilla. Presentar el examen y ya. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, ahí estoy. Como les dije al comienzo, voy a entrar a una cirugía, yo creo que la otra semana, entonces no puedo hablar porque es de garganta, entonces voy a estar como ausentada un tiempo, pero yo puedo estar calificando y pues ya me tomaré mis días de incapacidad. Bueno, y nos estamos hablando ya para la siguiente fase, que creo que al finalizar, al comienzo de evaluación, tengo una evidencia con ustedes. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Bueno, feliz. instructora, Dios la bendiga. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, instructora, que tenga buena Gracias, lo mismo.